¿Le podría solicitar, por favor, a Karen Esquivel que pueda bajar la mano a través de la plataforma? De la misma manera, les comento que la audiencia está siendo grabada, salvo que alguno de ustedes tenga algún inconveniente que pueda hacérmelo saber. Ok, les solicito al jurado y a los participantes que en la manera de lo posible mantengan su cámara encendida y micrófonos apagados, salvo cuando les toque hablar, tengan el turno, ¿vale? Bien. Les comento la dinámica de la audiencia. Vamos a tener un lapso de 20 minutos para la autoridad investigadora para que exponga el caso. Posteriormente daremos 20 minutos a la parte de la defensa para que exponga sus argumentos. Después, la autoridad investigadora contará con 5 minutos para réplica. Posteriormente, 5 minutos para la réplica por parte de la defensa. Contarán después la autoridad investigadora con 5 minutos para sus conclusiones y finaliza la defensa con 5 minutos para conclusiones. Posteriormente, el jurado tendrá un lapso de tiempo de 5 a 7 minutos para poder generar preguntas y respuestas. Al finalizar esta parte de preguntas y respuestas, le solicitaré a los participantes que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar. Perfecto. Les estaré avisando a través de levantar la mano dentro de la plataforma. Eso quiere decir que les restan 5 minutos de los 20 minutos que van a tener para poder presentar sus argumentos, ¿vale? De igual manera, cada equipo va a poder presentar o proyectar su presentación en caso de que la tengan o simplemente pueden comenzar a hablar. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Bien, pues entonces, para no seguir llevándonos más tiempo, comenzaríamos con la autoridad investigadora y comienzan sus 20 minutos ahora. Buenos días, honorable Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón. Mi nombre es Camila Sánchez y junto con mis compañeros Andrés de Antes, Fresia Pérez, Santiago Lugo e Itzel Cantú, somos los representantes de la autoridad investigadora, señalando que esta última es parte de la audiencia para tomar notas. A continuación, probaremos la responsabilidad del consorcio gasolinero Yajagas por su incidencia en prácticas monopólicas relativas. De manera introductoria, les comento que nuestra exposición aborda los siguientes argumentos. El análisis del mercado relevante, donde el agente Yajagas posee poder sustancial, las prácticas anticompetitivas e incurridas por el agente con poder sustancial y cómo éstas han tenido el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes económicos, una exposición de los daños y, por último, el petitorio. Con el permiso del tribunal, procederé con mi exposición. Primeramente, Gasolineras Millán es un franquiciatario de Yajagas desde 1986. En 2015 abre el sector hidrocarburos a la inversión extranjera, entrando nuevos competidores. En 2016 Yajagas lanza un nuevo modelo de franquicias que incluye un esquema de descuentos por volumen y en ese mismo tiempo el representante de Millán le pide que otorgue los mismos descuentos, cuya solicitud es negada. Sí. Para imputaciones de prácticas monopólicas relativas, el artículo 54 y 56 de la Ley de Competencia Económica pide como requisitos que el agente económico tenga poder sustancial en el mercado, que el objeto o efecto de la práctica tenga o pueda tener en el mercado relevante o uno relacionado el efecto de desplazar indebidamente a otros agentes, de impedirle sustancialmente el acceso o de establecer ventajas exclusivas a uno o a varios agentes. Finalmente, que las eficiencias generadas no excedan los daños de la práctica. Dicho esto, procedo con el análisis del poder sustancial de Yajagas, señalando primero las conclusiones sobre el mercado relevante en su dimensión producto y geográfica, para posteriormente detallar cómo se llega a estas. Se encuentra que el mercado producto es el de comercialización y distribución de gasolinas y diésel, con una interrelación con el mercado minorista. Y el mercado geográfico comprende únicamente la región norte de Yajalón.
A continuación, para la determinación del mercado producto, se hace referencia a un test que determina qué productos son sustitutos desde la perspectiva del consumidor, incluyendo en el mismo mercado relevante aquellos donde al observar un pequeño pero significativo incremento no transitorio en el precio, esto provocaría que algunos consumidores cambiaran de producto. Los productos que comprenden el mercado, la venta mayorista son la gasolina regular, la premium, el etanol 85, pero cabe destacar que este último es un combustible con alto componente de etanol, introducido en 2017 y que se distribuye únicamente por las franquicias de Ajagas Green. No obstante, el etanol 85 no es sustituto en la demanda de combustibles de alto y bajo octanaje, porque solo puede utilizarse en vehículos de combustible flexible y la aplicación de este en una flotilla actual vehicular de enllajalón perjudicaría el sistema del vehículo. Por esto, ante un incremento en los precios de combustibles, los gasolineros no cambiarían dichos productos por etanol 85 u otras energías alternas, porque están sujetos a una base potencial de consumidores que tengan o vehículos de combustible flexible o eléctricos o híbridos. Como se puede ver en la gráfica a continuación, la participación de estos vehículos dentro de la flotilla vehicular total en Yajalón es prácticamente inexistente. Ahora bien, respecto a la sustitución por el lado de la oferta, esta se encuentra limitada por barreras como costos hundidos en los que se debe incurrir para vender combustible, haciendo difícil que se pueda reorientar la producción hacia este mercado. Para la producción de combustibles alternativos, como por ejemplo el hidrógeno o el gas natural vehicular, se requieren fuertes inversiones en gasoductos, en estaciones de almacenamiento especializadas, infraestructura que aún no es factible en el contexto de Yajalón, así como la dificultad que tiene el obtener permisos para esta operación. Ahora bien, el mercado geográfico comprende únicamente el norte de Yajalón, ya que las alternativas más cercanas situadas al sur son en términos prácticos inadecuados para abastecer el mercado mayorista de combustible. El costo de oportunidad para un cliente que ubica sus operaciones en el norte es demasiado grande en términos de la fracción tercera del artículo 58 de la Ley de Competencia, ya que incurriría en costos de transportación significativos, ya que la distancia entre el norte y el sur es de 500 kilómetros y que no existe interconexión en los ductos de cada región, haciendo logísticamente no viable el que se intercambie combustible en regiones. Por tanto, el mercado mayorista comprende únicamente el norte. Ahora se debe señalar que existe una interrelación en el mercado mayorista y el mercado minorista, ya que esta es una demanda derivada del mercado minorista, como se puede ver en pantalla donde se ve la cadena de valor. Por tanto, los efectos anticompetitivos del mercado aguas arriba se pueden trasladar al mercado aguas abajo. Una vez definido el mercado relevante, se analiza la participación del agente investigado y de sus competidores, identificando altas barreras de entrada y switching cost, por lo que se determina que el poder sustancial de Yajagas es muy evidente. Primeramente, a la apertura del sector hidrocarburos en enero de 2015, Yajagas acumula el 97%. Un año después, se puede ver que esta se va al 78% y a julio de 2018 pasa al 90%. Yajagas mantiene una participación muy elevada en todos los periodos y sus competidores Arab e International Petrol en conjunto solo acumulan en el 10%, por lo que Yajagas tiene 8 veces una participación superior a la de sus competidores. Como segundo punto, se ubican altas barreras de entrada al mercado. Estas son barreras regulatorias, como por ejemplo el tener que obtener un permiso de importación de 1 a 20 años y se te solicita comprobar los medios o en su caso la infraestructura ya lista para la operación. Además, si se busca obtener acceso a la red de infraestructura que es propiedad de Yajagas, sujeto a las reglas de acceso abierto, esto depende de la disponibilidad de la capacidad. Este hecho puede ser una limitante para nuevos entrantes en su capacidad de expansión para competir en el mercado mayorista. Todos estos requisitos representan costos hundidos en los que se debe incurrir para establecer sistemas complejos, especializados, cuya inversión no se recupera en caso de salir de esto y no se tiene la garantía de que estos serán económicamente viables. Asimismo, los consumidores enfrentan switching costs altos para el cambio de oferente, dada la vigencia de 8 años
y se demuestra en los contratos que es Yajagas quien fija el precio y la forma de terminación de los contratos. Esta autoridad concluye que Yajagas ostenta poder sustancial en el mercado relevante por el conjunto de elementos analizados: altas participaciones de mercado, altas barreras de entrada y una capacidad limitada de los nuevos competidores para acceder al mercado, demostrando que Yajagas puede actuar sin que otros competidores puedan actuar o potencialmente contrarrestar su poder. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Andrés de Antes para el análisis de prácticas anticompetitivas. Honorable Pleno, esta autoridad investigadora solicita que se condene a Consorcio Gasolinero Yajagas las siguientes conductas. Primero, una discriminación ilegal en precios como lo establece la fracción 10ª del artículo 56. Y segundo, la implementación de una política de descuentos con fines exclusionarios contrario a la fracción 8ª del 56. Empezaré haciendo un breve análisis del cual es el objeto y efecto de la práctica de precios de Yajagas Green. La aplicación de descuentos por volumen selectivos exclusivamente para nuevos franquiciatarios, aun cuando los antiguos estaban en condiciones de compra equivalentes, tenía como objeto excluir a nuevos mayoristas. El efecto fue un incremento generalizado en precios de gasolina en las estaciones de servicio en el mercado del norte de Yajalón. Para probar lo aquí mencionado, iniciaré con un análisis de los elementos necesarios encontrados en la fracción 10ª del artículo 56. El primer elemento es que existan distintos precios o condiciones de venta, y en este caso es evidente que los franquiciatarios nuevos cuentan con una política de precios preferentes en la forma de descuentos por volumen. Millán cuenta con condiciones equivalentes de volumen, plazo y pago frente a los nuevos franquiciatarios, pero por no formar parte del nuevo contrato de franquicia no tienen acceso a estos descuentos. Además, toda condición adicional fue impuesta por Yajagas y que resulta imposible distinguir entre el servicio de Millán y el franquiciatario que recibe los descuentos. Profundizando en este punto, es importante considerar que Millán estaba dispuesto a asumir el costo de las nuevas condiciones con el fin de tener acceso al descuento, y aún así Yajagas fue enfático en que no se le podía ofrecer las nuevas condiciones a los franquiciatarios antiguos, independientemente de que Millán consumía el suficiente volumen de gasolina como para disfrutar de un descuento del 10%. En conclusión, los agentes económicos franquiciados bajo el esquema tradicional se encontraron en las mismas condiciones que los quienes sí accedieron a los descuentos, por lo que Yajagas es culpable de una discriminación de precios ilícita. Dicho todo lo anterior, ¿qué hace la política de precios de Yajagas Green ilícita? Esta autoridad investigadora propone el siguiente examen para identificar entre discriminación de precios anticompetitiva y competitiva. Los elementos aquí propuestos son en base a precedentes internacionales y de la misma COFECE. La presencia de acuerdos de exclusividad a largo plazo, condiciones desiguales a clientes en condiciones equivalentes, descuentos selectivos únicamente para clientes actuales o potenciales del competidor, y que además no se requiere que estos descuentos caigan por debajo del costo del producto. Entonces, la obligación de ofrecer precios en venta iguales a compradores en condiciones equivalentes tiene precedentes en el mercado de hidrocarburos, como podemos observar en la siguiente resolución, en donde Pemex-TRI otorgó por razones de volumen bajo las siguientes condiciones impuestas por la CRE. El primero es que no fueran los descuentos discriminatorios, es decir, que se tratara igualmente a todos los clientes que tuvieran las mismas condiciones de volumen, plazo y pago, y que no debía hacer diferencia si pertenecían a la franquicia de Pemex o a otra. Adicionalmente, existe precedente jurídico internacional que sanciona prácticas similares. En el caso Hoffmann-La Roche, emitido por la Comisión Europea, se concedió descuentos a varios compradores con el compromiso de los compradores de adquirir todos sus productos con ellos. Aquí la Comisión Europea sostuvo que estos contratos tienen un efecto horizontal al falsear la competencia entre los productores de vitaminas, y por otro lado tenían un efecto discriminatorio al aplicar condiciones diferentes a transacciones equivalentes. Y con esto paso a nuestra segunda imputación. Yajagas implementó la política de descuentos por volumen para excluir a competidores potenciales del mercado mayorista. Es decir, Yajagas Green es una fachada para justificar, en base a deficiencias, una estrategia de descuentos con fines exclusionarios. Los contratos de exclusividad de suministro, en combinación con el ya demostrado poder sustancial de mercado, le otorga a Yajagas un potencial excluyente peligroso. Hago referencia aquí a la cláusula tercera del contrato de suministro, que dice: el franquiciatario se obliga a adquirir los combustibles a ser distribuidos en sus gasolineras exclusivamente del franquiciante,
Y además hago referencia al anexo B del contrato modelo, en donde se encuentra desglosada la tabla de descuentos, que dice que el franquiciatario podrá ser acreedor a los descuentos siempre y cuando esté en cumplimiento con sus obligaciones previstas, estas siendo de adquirir exclusivamente el combustible del franquiciante. El objeto y efecto de esta práctica es que se impide sustancialmente el acceso a nuevos competidores en el mercado, como lo son Petrol International y Aral Petrol, dada que la relación entre el mercado minorista y el mayorista, donde la demanda de este último es una demanda derivada del mercado minorista. Y como efecto, mientras los precios en el sur muestran una tendencia a la baja, los precios en el norte muestran una tendencia al alza. Al igual, aquí contamos con precedentes jurídicos que sancionan prácticas similares. Podemos observar en las siguientes resoluciones, primero, que la Comisión Europea encontró una discriminación en precios de segundo grado en una estrategia de descuentos selectivos, pero no por debajo de los costos para los clientes que podrían cambiar a un competidor, mientras que los precios a otros clientes se mantienen a un nivel superior, similar al caso de Millán. Dictó la Comisión aquí que el efecto anticompetitivo de los precios diferenciales no supuso tanto un prejuicio directo para los clientes, sino más bien un impacto grave en la estructura de la competencia a nivel de suministro debido a su efecto excluyente. También encontramos en Eurofix Hilti, otro caso emitido por la Comisión Europea, que el mayorista implementó una estrategia discriminatoria en forma de descuentos de precios selectivos y otras condiciones ventajosas en favor de los principales clientes de sus competidores, y en donde los originales de Hilti no se beneficiaban de las condiciones especiales. El mismo evento sucedió aquí con Millán. Como último punto, me gustaría señalar que la política de descuentos por volumen genera fuertes incentivos para concentración de minoristas en el mercado aguas abajo. La venta promedio de una gasolinera en un año es aproximadamente 5.5 millones de litros. Por lo tanto, el tamaño mínimo de un grupo de gasolineras para obtener un descuento del 10% es de 16. Yajagás genera enormes incentivos en los minoristas para que estos se concentren y, como consecuencia de las cláusulas de exclusividad en los contratos, reduzcan de manera significativa la demanda en el mercado de mayoreo. En vista de que se requiere un mínimo de 16 estaciones, tales concentraciones facilitarían la colusión en posibles prácticas monopólicas absolutas, como la fijación de precios y la segmentación de mercado. La política de descuentos por volumen tiene un efecto indirecto: reducir la demanda e incrementar los costos asociados a la entrada de nuevos competidores, distorsionando así el proceso competitivo del mercado. Y con esto le cedo la palabra a mi compañera para que analice los daños. Muchas gracias. Honorable Pleno de la Comisión, los daños al mercado derivados de las prácticas monopólicas relativas en las que incurrió el consorcio gasolinero Yajagás ocurren tanto en el mercado mayorista y minorista de combustibles en tres dimensiones distintas: la limitación de las opciones de compra, el alza en el nivel de precios y el retraso en la creación de un mercado mayorista competido. En esta diapositiva se muestra que la gráfica muestra la participación de mercado en el mercado mayorista en la región norte de Yajalón, donde los independientes corresponden a Aral Petrol y Petrol International, y al analizar el comportamiento de dicha participación de mercado de Yajagás, es evidente que su política de descuentos Yajagás Green tuvo un gran impacto en el desplazamiento de los competidores independientes en el mercado, pues al inicio de sus operaciones la participación de mercado de Yajagás estaba en el 75% y para julio de 2018 esta regresó al 90%, disminuyendo la participación de mercado de los independientes en 15 puntos porcentuales. La gráfica anterior nos indica que la limitación de las opciones de compra para los consumidores finales de combustible ocurre al reflejar la disminución de la participación de mercado de los agentes independientes. De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía Nacional Económica de Chile, algunas restricciones verticales, como las que imputó mi compañero Andrés, tienden a elevar los costos de búsqueda y comparación de bienes, lo que reduce las posibilidades de elección de los consumidores, dada la reducción de la competencia intermarca que se analizó previamente. Además, al utilizar el índice Herfindahl-Hirschman, se reafirma lo analizado previamente en la gráfica de participación de mercado, pues de acuerdo a la evolución de comportamiento del índice, se observa que las prácticas relativas en las que incurrió Yajagás provocaron un desplazamiento indebido de los competidores y por lo tanto una alta concentración de mercado, ya que luego del inicio de las operaciones de Yajagás Green, el índice vuelve a subir hasta un nivel muy cercano al del monopolio. Además, de acuerdo a una opinión emitida por la COFECE, para observar los precios más competitivos posibles en un mercado, en el expendio público, es necesario contar con un mercado mayorista competido, donde los oferentes tengan el incentivo de llevar el combustible al menor costo posible a los centros de consumo,
Pero al observar la gráfica, es claro que el mercado mayorista de combustibles en la región norte de Yajalón no es un mercado competido, sino uno altamente concentrado, donde Yajagas tiene la posición de dominio. Por otro lado, la alta concentración de mercado ha provocado que el nivel de precios, tanto para alto y bajo octanaje, regrese al nivel que estaba cuando existía un monopolio. Pues al observar la gráfica, la tendencia en julio de 2018 es similar a los precios presentados previos a 2015. En términos reales, esta alza fue del 33% para alto octanaje y del 24% para el bajo octanaje. Esta alza en los precios minoristas, a su vez, puede indicarnos que no todos los agentes minoristas que reciben el descuento han reflejado este descuento en los precios al público, sino que se quedan con este en su margen. Por otra parte, otro de los daños al mercado también es el retraso en la creación de un mercado mayorista competido, pues las prácticas monopólicas relativas en las que ha incurrido Yajagas provocan que los competidores no puedan alcanzar las eficiencias en términos de inversión de infraestructura y por lo tanto no alcancen una participación de mercado relevante que les permita competir con Yajagas en términos de precios. Esto porque Yajagas abarca la mayor parte del mercado y ha reducido considerablemente el volumen de compradores disponibles para hacer rentables las inversiones en gasoductos de los competidores independientes. Pues de acuerdo al desahogo de comparecencia, la funcionaria de Petróleo Internacional indica que estos necesitan al menos el 13% de la participación de mercado para poder invertir en los gasoductos y dejar de depender de la disponibilidad de Yajagas, quien es el único propietario de la red de los ductos norte. Con lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos al Pleno de la Comisión, primero, en el ejercicio de sus facultades, dé la orden de suprimir las prácticas monopólicas relativas en las que ha incurrido Consorcio Gasolinero Yajagas, y segundo, se imponga la sanción que se expone a continuación, de acuerdo a la sección quinta del artículo 127 de la Ley de Competencia Económica, donde se puede otorgar una multa hasta por el equivalente al 8% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica relativa. Los cálculos que realizamos para determinar el monto de la multa correspondiente se representan en la siguiente tabla, donde se indican los ingresos adicionales que recibió Consorcio Gasolinero Yajagas por su programa de franquicias Green. Por lo tanto, reitero que nuestra solicitud de dar la orden de suprimir las conductas anticompetitivas en las que está incurriendo Consorcio Gasolinero Yajagas, las cuales consisten en la discriminación de precios y el otorgamiento de los descuentos con fines exclusionarios. Además, sancionar con una cantidad equivalente a 23.022.88 millones de pesos o los ingresos equivalentes a la venta de 1.367.04 litros de gasolina. Tiempo, equipo. Defensa, por favor, ¿podría comenzar su presentación, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes, honorable Pleno, autoridad investigadora. Buenas tardes, compañeros de autoridad defensora. Nosotros somos la parte defensora del Consorcio Gasolinero Yajagas, SADCB. Vaya, nosotros defendemos lo que ustedes están tratando de evitar, que Yajagas deje de producir gasolina. Es una sociedad mercantil constituida por las leyes mercantiles de la nación desde el 6 de julio del año 1986. Yajagas se encargaba de las actividades de importación, almacenamiento, distribución y comercialización y menudeo de gasolinas y diésel en Yajalón. Actualmente, después de la reforma, la Yajagas aún se encarga de estas actividades. Sin embargo, también se encarga de la actividad de mayoreo en otras empresas que vienen aquí al país a poder trabajar. ¿Cómo es esto? Las empresas le están comprando a Yajagas, mi cliente, para poder distribuirla y comercializarla. Nosotros, la reforma acaba de iniciar este 2015, acaba de pasar un año cuando fue en el 2016 que empezaron las demás empresas a poder trabajar en la nación, por lo cual los precios fueron cambiando. Se veía muy diferente las gasolineras con diferentes nombres, diferentes estructuras, pero aún así Yajagas tenía mayor actividad porque apenas iba iniciando. No podían extraer ni explorar, no podían aún comercializar. La única forma era comercializarlas bajo el mayoreo con Yajagas. Aún así, Yajagas iba a tener mayor ventas porque apenas han pasado 5 años actualmente.
En el 2018, una compañera, recuerdo, comentó, ya tenía más ganancias Yajagas por el mismo motivo que yo les estoy comentando. Acaba de iniciar la reforma, no esperen que ya tengan millones y millones de pesos. Acaba de iniciar, así que mejor esperen unos 5, 6 años, hasta 10 años puede haber más comercialización, más distribución, incluso más venta al público con las demás empresas. Honorable jurado, no queremos nosotros como empresa defensora ni tampoco Yajagas eliminar a nuevos franquiciatarios. Solo queremos competir porque esta es la razón de la reforma, competitividad y seguridad. Mayor competitividad con otras empresas aquí en el estado. Nosotros no estamos haciendo ningún efecto discriminatorio. Sin embargo, empresa Millán nos está denunciando por presuntos actos monopólicos. No son actos monopólicos. Nosotros estamos trabajando y ustedes van iniciando. Nosotros ya tenemos desde 1986 y ustedes apenas van iniciando en el 2016, ya que en el 2015 apenas aprobó la reforma. No esperen ganar millones de pesos si van iniciando. Primero hay que aprender a gatear, caminar, correr y al final poder volar. Cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, honorable pleno. Yo voy a continuar con la exposición de la defensa. Queremos hacer simplemente una aclaración legal. La posición de Yajagas no constituye la figura de agente económico con poder sustancial en el mercado. A la fecha, no se han publicado disposiciones por parte de la comisión que determinen como tal. Ello conforme al artículo 12, fracción 12, inciso C de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Este artículo dice publicar las disposiciones regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que deberían comprenderse las siguientes materias. Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos. Lo importante, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, para determinar si hay prácticas monopólicas, ya sea absolutas o relativas, es primero determinar el mercado relevante. Para la determinación del mercado relevante deberán considerarse los siguientes criterios. La posibilidad de sustituir el bien o servicio de que se trate, considerando las posibilidades tecnológicas en qué medida los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución. Los costos de distribución del bien desde otras regiones y el tiempo requerido para abastecer el mercado. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados. Las restricciones normativas. En este caso, debido a la reforma que entró en vigor en 2015, las restricciones normativas se levantaron debido a que, como bien se sabe, en la región norte del país Yajalón, el único que podía comercializar gasolina tanto al mayoreo y en menor medida a sus franquicias era Yajagas. De acuerdo con Máximo Mota, se debe tomar en cuenta la sustitución del producto, pero desde dos enfoques, desde el lado de la demanda. Bien es esto, bienes sustitutos que podrían ser otras fuentes de combustible que funcionen en los vehículos automotores, y también del lado de la oferta, que no se ha tomado en cuenta el lado de la oferta. La sustitución por el lado de la oferta es que debido a que pueda haber incrementos de precios y aumento de utilidades en otro sector, empresas ajenas a ese mercado puedan adaptar su capacidad productiva y tecnológica para, en este caso, producir combustibles. A esto podría ser las empresas de aceites pueden adaptar su planta tecnológica para producir combustible. De hecho, en nuestro país ha estado la alza del mercado de recolecta de aceite usado por parte de restaurantes para convertirlo en combustible que se usa en el transporte público y en maquinaria como tractores del campo. Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante o bien para resolver sobre condiciones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia que hacen referencia a esto u otros leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, deberá considerarse los siguientes elementos.
Bueno, para empezar, ¿qué es poder sustancial de mercado? Es la capacidad de elevar precios por arriba de su nivel competitivo. Y en este caso, estamos otorgando descuentos en el mercado mayorista para ser más competitivos, precisamente como acaban de entrar como acaban de entrar Arab Petróleo y Petróleo Internacional, tenemos que ponernos en una ventaja competitiva, dado que las empresas tienen que maximizar sus beneficios y en este caso no se puede quedar con los brazos cruzados. De hecho, debido a eso, se calculó el índice Herfindahl para demostrar que ha habido una disminución de la concentración. En el año 2014, cuando Yahagas solamente era la única empresa que importaba, distribuía y comercializaba gasolina, el índice era de 10,000 puntos, lo más alto. Pues había un monopolio en la región norte, no en el país. Para 2018, el índice Herfindahl bajó hasta 7,979 puntos. Se perdieron una diferencia de 2,021 puntos, que esto, al traducirse en competencia, pues es algo muy bueno. Se está perdiendo ese índice, está bajando. Y ahora vámonos, los hechos denunciados no constituyen violaciones a la ley en materia de competencia económica debido a que la ley en su artículo 54, fracción tercera, establece que se consideran prácticas monopólicas relativas a aquellas que tengan como objeto desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Impedir sustancialmente su acceso, entrada o salida de otros agentes económicos y establecer Por favor, si pueden todos los participantes silenciar su micrófono si no están hablando. Sí, disculpen, eso iba a pedir. Bueno, retomando la exposición, desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Lo que se está haciendo con las políticas de descuento es pues ser más competitivos, precisamente bajar precios. Como saben, el poder de mercado es vender por arriba del costo marginal y aún así tener ventas. Nosotros, dado que pues sí, ahorita solo hay 3 agentes económicos, se puede vender con un poco arriba del costo marginal, pero nosotros estamos vendiendo abajo de ese costo marginal, precisamente para ser competitivos, y mientras más competencia entra a una industria, pues se espera que bajen los costos. Yahagas no desplaza indebidamente a otros agentes económicos. Esto significaría comprometer su lugar actual en el mercado, ya que las conductas denunciadas e investigadas nos están poniendo en riesgo en la permanencia de los competidores existentes en Yahalón. Llevar a cabo las prácticas monopólicas relativas de las que se nos acusan, en dado caso, si fuera cierto, nos pondría en una desventaja porque, para empezar, se estaría afectando un activo intangible que es nuestra reputación, y en segundo lugar, a una gran sanción económica. En lo que concierne a Gasolinerías Millán, es propietario de un total de 30 estaciones de servicio que operan con la marca Yahagas, donde se realiza la venta minorista de combustible de bajo, alto octanaje y diésel, además de comercializar productos propios para automóviles tales como aceites, lubricantes y medicamentos. Yahagas jamás realizó alguna negativa para restringir el suministro de combustible siempre y cuando se cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato vigente, pactado por ambas partes. Yahagas no ha incurrido en algún impedimento sustancial para el acceso, entrada o salida de otros agentes económicos. No se imponen precios o alguna restricción de abasto. Dado a cómo se configuró la reforma, mis representados están obligados en proporcionarles en este caso los ductos, para que transporten gasolina en cuanto ellos terminen de construir su propia infraestructura, y no se les está cobrando un markup por el uso de estos ductos. Por eso, después de
de que pudo entrar la inversión extranjera en 2015, en el sector de hidrocarburos, los agentes económicos extranjeros tuvieron pues libre entrada. A pesar de ser empresas multinacionales que cuentan con mucho mayor peso, poder económico y disposición en el mercado al participar con actividades en ambas regiones norte y sur de Yajalón, más su participación en otros países, mientras que Yajagas únicamente participa en la región norte del país. Esto es importante puntualizarlo, que mientras Yajagas solo opera en la región norte del país, las dos empresas que están entrando al mercado completo de Yajalón son agentes económicos multinacionales y no solo tienen presencia en la región norte, también tienen presencia en la región sur. Yajagas no ofrece beneficios monetarios significativos para los nuevos franquiciatarios que le otorguen ventajas en el mercado. Los descuentos señalados por Milán también se traducen en nuevas obligaciones en formas de gastos tal y como lo establece el nuevo modelo de contrato. De hecho, los descuentos son significativos porque van sobre el 3% del margen del mayorista. En este caso, no es que estemos incurriendo en pérdidas para desplazar a los nuevos competidores, simplemente estamos sacrificando una parte de la utilidad en el mercado mayorista para poder dar incentivos a los nuevos agentes económicos que quieran establecer franquicias de gasolina y escojan Yajagas Green en lugar de comprar el combustible a los agentes económicos extranjeros. Cedo la palabra a mi compañera. Bueno, a continuación, como ya lo mencionaba nuestro compañero, estas obligaciones impuestas en el nuevo contrato de franquicia para los nuevos competidores únicamente están permitidos para los nuevos y se les otorgan específicamente a ellos estos descuentos debido a que se tienen nuevas obligaciones adicionales en este contrato, como ya lo mencionaba, que son el inciso I, que es contar con al menos una estación de cargado de batería para automóviles eléctricos o híbridos en cada una de las gasolineras cubiertas por la franquicia, así como la fracción J, que es implementar las promociones que realice el franquiciante para fomentar el uso de energías limpias. Estas obligaciones no las contiene el antiguo contrato de franquicia, por lo tanto, que nosotros el otorgarle estos descuentos, estos incentivos a los antiguos franquiciatarios sería darles una ventaja sobre los nuevos que inician, ya que estos no tienen estas obligaciones para cumplimentar. En la próxima diapositiva vamos a tratar de explicar algunos que en caso de otorgar esos beneficios, como ya lo decía, se le estarían otorgando estas características, por ejemplo, que son barreras a la entrada. Esto lo va a explicar mi compañero para que siga, por favor. Nos vamos a ir rápido, al parecer quedan 5 minutos. Barreras a la entrada. De hecho, el costo de construir una gasolinera es una inversión importante. Aquí nosotros, al dar incentivos para que se construyan nuevas gasolinerías, estamos quitando una barrera a la entrada por los altos costos. Una de las decisiones importantes a la hora de hacer una inversión, aparte de los costos de tus insumos y la rentabilidad de tu producto, es el periodo de recuperación de la inversión. A pesar de que los descuentos son modestos, influyen para que les demos incentivos de que en el periodo de recuperación sea mucho más corto a los que optan por la franquicia de Yajagas Green. Estos costos hundidos siempre son importantes a la hora de también tomar en cuenta una inversión, porque son los costos que no se pueden recuperar si en dado caso el negocio fracasa. Por eso estamos incentivando la entrada de empresas a la entrada de que se nos compren las franquicias de Yajagas Green.
En el dado caso que les brindáramos estos descuentos a los franquiciatarios antiguos, estaríamos incurriendo en una práctica monopólica relativa, porque a pesar de que se les estuviera dando los descuentos a los dos, ellos tienen una ventaja, que ellos ya invirtieron, ya hicieron el desembolso grande de su inversión de construir gasolineras hace varios tiempo. En este caso, ellos tendrían más margen de maniobra que los inversionistas nuevos para, pues sí, los inversionistas no están recuperando su dinero, los franquiciatarios antiguos ya no tienen que recuperar dinero, simplemente estarían aumentando más sus utilidades y podrán competir mayormente, podrían ellos bajar sus márgenes y robarle el mercado a los nuevos franquiciatarios de gasolina. Yajagás se encuadra en el supuesto de excepción para la consideración de conductas ilícitas correspondiente a lo establecido en el artículo 56 de la ley. También estamos implementando que Yajagás Green cuente con estaciones para carga de automóviles eléctricos, porque si como ven en esta gráfica con datos de el INEGI y la Asociación Mexicana de la Industria del Autotransporte, la demanda de carros eléctricos ha sido importante y estamos en una etapa en el mundo de transición energética. Los nuevos carros en unos 50 años van a ser autos eléctricos con energías renovables. También otra cosa que es importante mencionar es que la venta de automotores en 2018 disminuyó un 7.1% con respecto a 2017, o sea, el mercado se está reconvirtiendo. Les quería... ¿cuánto tiempo nos queda? 1 minuto y medio. Bueno, también quería rápido decirles del entorno geográfico económico. A pesar de que es un solo país, el norte de Yajalón tiene una estructura económica diferente al sur de Yajalón. Si podemos ver en esta gráfica, la inflación en el norte de Yajalón es mucho más alta que el sur del país. Eso también ha contribuido a que nominalmente los precios de las gasolinas se vean más altos en la región norte del país. El pico que hubo de inflación corresponde al aumento de precios que hubo en 2017 y fue cuando empezaron a tener su auge las gasolineras de Yajagás Green. O sea, es una coincidencia, pero si ven la inflación es un factor importante. Aparte de que el costo de importación en la región norte del país es un 13% del precio de referencia internacional y en el sur del país solo es un 5%. O sea, la estructura de costos, ese pedazo de costo de importación es el doble en la región norte que en el sur. Por lo tanto, se debe de tener una apreciación de que nominalmente los precios son más grandes en la región norte del país. Tiempo, equipo. ¿Podrían dejar de compartir su pantalla, por favor? Sí. Ahora, esta vez cuando les levante la mano, quiere decir que les queda 1 minuto de tiempo para los 5 minutos de réplica. Adelante, autoridad investigadora. Claro, moderadoras, ¿tenemos permitido compartir pantalla para la réplica? Sí, adelante. Perfecto. ¿Me podrían confirmar si se ve, por favor? Se ve, adelante. Tu tiempo Perfecto. sigue corriendo. Honorables comisionados, mi nombre es Santiago Lugo y el día de hoy les voy a convencer de que las eficiencias presentadas por la defensa del consorcio gasolinero Yajagás S.A.S.B. son falacias. En primera instancia mencionan las barreras de entrada. Esto representa una contradicción dado que la misma defensa declara en su escrito que Yajagás no tiene un poder sustancial de mercado. A la vez, la empresa nos proporciona esta tabla en la que ellos calculan que tienen aproximadamente un 85% de poder de mercado. El segundo punto que mencionan son los costos hundidos. La parte demandada aclama que existen costos hundidos altos en el mercado de gasolineras, por lo que busca solventar estos costos mediante descuentos a franquiciatarios. Estos costos son costos que todas las gasolineras que quieran entrar en el mercado tienen que incurrir. Por lo tanto, es desventajoso darle este descuento solo a los nuevos franquiciatarios y no darle medios a los antiguos para combatirlos.
A la vez, los nuevos costos en los que incurren estas gasolineras, como las estaciones de carga eléctrica, son costos muy mínimos, y la magnitud del descuento es sobradamente superior a las inversiones de estas estaciones de carga. Por último, Arab Petrol y Petróleo Internacional son empresas multinacionales y aclaman que deberían de poder competir con ellos aún con el descuento. Pero olvidan que cada mercado es diferente y su regulación también. Por lo tanto, no podemos afirmar que porque hayan tenido éxito en un mercado, tendrán éxito en otro. Aquí podemos citar varios ejemplos. Por ejemplo, Google y Amazon, que son empresas mundialmente reconocidas, no pudieron penetrar en el mercado chino. A la vez, McDonald's, que es igualmente conocida en todo el mundo, tuvo que suspender sus actividades en Bolivia, dado que no pudieron penetrar en el mercado. Ahora paso la palabra a mi compañera Fresia para que continúe con los argumentos. Honorables comisionados, en adición a lo que menciona mi compañero Santiago, como autoridad investigadora señalamos que los argumentos presentados por la defensa son insuficientes para justificar las prácticas monopólicas relativas de Yajagas por varias razones. En primer lugar, la defensa menciona que debe desecharse la denuncia, pues es improcedente, alegando que se debe notificar el poder sustancial de Yajagas en las disposiciones regulatorias. Pero el artículo 70 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón nunca hace mención a que una denuncia deba desecharse por dicha razón. Además, mencionan que Yajagas no tiene poder sustancial en el mercado, lo cual es completamente falso. Retomando lo expuesto, se observa que la concentración de mercado ha aumentado considerablemente con el inicio de las operaciones de Yajagas Green, donde Yajagas es el agente de posición dominante, con alrededor del 90% de participación del mercado en julio de 2018. La defensa alega un índice de Herfindahl-Hirschman en 2018 de alrededor de 7.900, pero no toma en cuenta la evolución de dicho índice posterior a la apertura de mercado, así como la introducción de Yajagas Green. Es decir, no abarcan el periodo relevante, sino que de 2016 a 2018, sino que lo contemplan desde 2014 y lo comparan con cifras no relevantes para el estudio. Segunda, porque los hechos denunciados sí constituyen violaciones a la Ley de Competencia Económica de Yajalón, según lo establecido en el artículo 54, fracción tercera de esta ley, dado que nuevamente, al estudiar la participación de mercado de Yajagas, se observa cómo su aumento provoca la disminución de la participación de mercado de los agentes independientes. Además, si consideramos las barreras de entrada que dicha posición de dominio tiene en el mercado. En relación a este punto, la defensa alega que Yajagas no ofrece beneficios monetarios relevantes para los nuevos franquiciatarios que le otorguen una ventaja en el mercado a los mismos. No obstante, como se ha estudiado previamente y de acuerdo a lo establecido en el contrato de las franquicias Yajagas Green, solo se pide a los franquiciatarios como mínimo una estación de carga eléctrica. Y si observamos la tabla, se puede ver claramente que los descuentos otorgados en millones de litros de gasolina no son proporcionales al gasto en que deben incurrir los franquiciatarios, pues el gasto es mucho menor, ya que las plantas de estaciones de carga eléctrica pueden ir desde los $300 hasta los $51,000, y al no hacer especificación sobre cuál se requiere, los costos pueden ser mínimos. Además, la defensa alega que el número de vehículos eléctricos va en aumento, pero el parque vehicular total de Yajalón es aproximadamente de 50 millones de autos, y los vehículos eléctricos solo abarcan 25,000 de estos autos, con un porcentaje aproximado del 0.1% de la flota total vehicular de Yajalón. Tercera razón. Los hechos denunciados no generan ganancias en eficiencia, ya que las eficiencias generadas en relación a la introducción de los bienes con mejor calidad no son generadas de manera directa por Consorcio Gasolinero Yajagas, sino más bien por sus franquiciatarios, quienes son los que incurren en los costos relacionados a estas nuevas inversiones. Y el artículo 55 establece explícitamente que el agente económico es quien debe generar estas eficiencias. Asimismo, Tiempo, no existe equipo. calidad. Defensa, 5 minutos. Adelante. Buenas tardes. Si me permite, podríamos presentar primero lo que... Compañero, ¿me puedes apoyar con la presentación? Iniciando, primero que nada, aquí la autoridad investigadora nos menciona que no, lo que nosotros mencionábamos no era para mencionar que la posición de Yajagas, no, eso es algo que viene específicamente en la ley, como ya lo dijimos en el artículo 2, en la fracción 22, en el inciso C, nos menciona que la comisión, y ellos deberían de saberlo, tiene que publicar las disposiciones regulatorias para la determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos. Esto es algo que viene en la ley. Relacionado a lo que nos mencionaban sobre
que los hechos denunciados no constituyen que sí constituyen violaciones a la ley, como ya lo explicamos. En este caso, Gasolinerías Millán es propietaria de un total de 30 estaciones de servicios que operan con la marca Yajagas y ellos realizan venta minorista de combustible de bajo y alto octanaje y diésel, además de comercializar sus propios productos para automóviles como aceites, lubricantes y aditamentos. En este caso, nuestro representado jamás realizó alguna negativa para restringir el suministro de combustible siempre y cuando ellos cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato previamente firmado. Para esto, nosotros tenemos que para cumplirse estos requerimientos, ya al momento de firmarse el contrato, ya existía una legislación previa vigente en ese momento. Nosotros no podíamos declarar o adivinar ciertos hechos supervinientes que vinieron después de la reforma. Este contrato fue firmado primero que nada el 6 de julio de 1986 y sus términos se modificaron en el convenio modificatorio de reexpresión el 12 de octubre de 2012. Nosotros no podíamos adivinar, como ya lo dije, hechos supervinientes. Por eso nosotros nos basamos en la ley que existía en el momento. Para esto existen principios jurídicos como el pacta sunt servanda, lo que pacta obliga. Para culminar con esto, al momento de nosotros implementar Yajagas Green, estamos también haciendo cumplimiento. Después de la reforma vinieron leyes secundarias como lo fue la Ley de Transición Energética, donde aquí tratamos de implementar nuevos sistemas que fomenten el uso de energías limpias. Como ya lo mencionan ellos en sus gráficas, en la autoridad investigadora, nos dice que actualmente no existe un número fuerte o algo que pueda competir con los coches actuales, pero por eso nosotros estamos tratando que conforme pasan los años aumentan por ejemplo, del 2018 al 2019 aumentó un 27%. Nosotros tratamos de cumplir con estos tratados también, por ejemplo, el Acuerdo de París. Nosotros estamos comprometidos a generar más electricidad, a tener más prácticas que involucren energías limpias. Y para esto es esto, nosotros estamos tratando de cumplir con esos parámetros. En la Ley de Transición Energética nos mencionan que si me permiten un momento, Yajalón, por ejemplo, tiene estas ventajas que son competitivas, permiten mitigar escenarios de riesgo, crean portafolios para generación y no excederse en las expectativas de combustibles fósiles. No podemos quedarnos en combustibles fósiles, tenemos que avanzar y para esto tenemos que implementar nuevas acciones para que los nuevos franquiciatarios tengan estas nuevas obligaciones. También algo que se quería puntualizar es que no es lo mismo participación de mercado a poder de mercado. Poder de mercado es poder vender por arriba del precio competitivo y en este caso estamos vendiendo por debajo de un precio que nos traería más beneficios a nosotros. Además, el contrato que se firmó con los viejos franquiciatarios se firmó tomando en cuenta el entorno económico y el entorno legal de ese entonces. Para los nuevos franquiciatarios se tomó el entorno legal nuevo, que es que van a venir nuevos competidores. Por lo tanto, el entorno económico cambia porque cambian las reglas del juego. Al ya no vernos en una situación preponderante donde somos el único vendedor, tuvimos que implementar esos descuentos para poder ser atractivos en el mercado de mayoristas. Equipo, les restan 30 segundos. ¿Dan por finalizada su participación? Sí. Perfecto. Autoridad investigadora tiene 5 minutos para formular sus conclusiones. Les pido de favor dejen de compartir la pantalla al equipo de defensa. Adelante, autoridad. ¿Sí se observa mi pantalla? Sí, adelante. Honorables comisionados, primero, Yajagas tiene poder sustancial en el mercado mayorista. Este es un hecho indiscutible. Mi compañera realizó un análisis sustantivo que deja fuera de toda duda el poder preponderante de Yajagas. Negarlo, y especialmente sin un análisis de mercado o evidencia económica, es francamente absurdo. Segundo, el objetivo de Yajagas Green fue en todo momento aplicar descuentos selectivos por volumen para apoderarse de gasolineros independientes, amarrarlos en un contrato de exclusividad y desplazar por completo a la competencia.
En nuestra presentación señalamos que la selectividad de los descuentos daña a los franquiciatarios antiguos, pero se preguntarán ¿qué beneficio tiene Yajagás en dañar a sus propios franquiciatarios? Bueno, honorables comisionados, la respuesta es simple, los franquiciatarios no tienen otra opción a dónde irse. Yajagás impone una cláusula de exclusividad en sus contratos y estos además tienen una duración de 8 años. Y aún así, si algún minorista se quisiera cambiar de proveedor, es posible que simplemente no exista otro, ya que Yajagás disfruta de una participación de mercado mayor del 90%. Yajagás sabe que la selectividad de los descuentos por volumen daña a sus propios franquiciatarios, pero gracias a las cláusulas de los contratos y a su participación de mercado, Yajagás se puede dar el lujo de no importarle, porque saben que los beneficios de desplazar por completo a sus competidores y regresar a ese estado monopolio, de absoluto monopolio como lo tenía previo a la reforma del 2015, les generaría muchísimo más beneficios comparado con pequeñas pérdidas de algún franquiciatario. Finalmente, entendemos que no es la misión de la Comisión Federal de Competencia Económica proteger a los competidores, pero si no se condena a Yajagás por las prácticas imputadas y no se ordena que cesen los descuentos por volumen, existe un riesgo significante que desaparezca por completo la competencia y Yajagás se convierte en el único proveedor de hidrocarburos en el mercado del norte y Yajalón. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Muchísimas gracias. Equipo, les restan 3 minutos. ¿Dan por finalizada la participación? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Defensa, 5 minutos para sus conclusiones. Adelante. Buenas tardes. Sí, mira, lo que comentabas, compañero, de que el consorcio gasolinero Yajagás está teniendo más actividad, es por lo mismo que yo les comentaba desde el inicio. Esto es un nuevo modelo de trabajo, un nuevo modelo de mercado. Hay que recordar que el modelo de mercado nuevo no es, ¿cómo te puedo decir? El poder de mercado no es participación en el mercado. Y también para los contratos, en el sector de contratos, los efectos se rigen por la ley vigente en el momento de su celebración. En virtud de las relaciones contractuales, se rigen en las normas que provienen tanto en las cláusulas convenidas expresamente por las partes. Ya cuando es un cambio, como fue en la reforma después del 2015, una nueva empresa, una nueva gasolinera puede ser construida y comprarle por el mayoreo a Yajagás. Está bien. Aquí ya empieza un nuevo tipo de ley. Bueno, la nueva ley en la reforma. Por mi parte, eso sería todo. También queremos agregar que Yajagás no tiene poder de mercado, no tiene poder sustancial de mercado. En primer lugar, el análisis que se está haciendo es de participación de mercado y de concentración, pero eso no es igual al poder sustancial de mercado. Como les comenté, el poder sustancial de mercado es poder vender arriba del costo marginal y aún así tener ventas. Y aquí estamos vendiendo a un precio más bajo que vende nuestra competencia. En segundo lugar, no se está discriminando selectivamente porque los descuentos que se están ofreciendo en el nuevo contrato estamos poniendo condiciones para ser más competitivos en base al nuevo entorno legal y el nuevo entorno económico. La empresa de Yajagás no se puede quedar con las manos cruzadas y perder clientes. A pesar de que antes de la reforma era un monopolio solo en la región norte, ya no lo es porque entraron nuevos competidores. Y también hay que aclarar que los precios nominalmente se ven a la baja en la región sur del país porque ahí cuentan con una menor inflación. En el 2016 que hubo el pico de inflación, hubo una inflación del 6%, mientras que en el sur del país solo hubo una inflación del 1.2%. Equipo, les restan 2 minutos con 10 segundos. ¿Dan por finalizada su participación? Sí, damos concluida nuestra participación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Jurado, ¿tienen alguna pregunta para alguno de los equipos o algún miembro en específico de cada uno de los equipos?
Ana, Raimundo, ¿quieren empezar? ¿Alguien tiene una pregunta o me arranco? Empieza. Adelante. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Alfonso Romero, miembro del jurado de este lado. Yo tengo algunas preguntas para los equipos en general. Primero, pregunta para la autoridad, y son un par de preguntas para cada quien. Lo primero que me gustaría saber por parte de la autoridad es si ustedes abrieron una investigación o se abre una investigación por una conducta, ¿cabría la posibilidad de que acaben imputando alguna otra conducta distinta con la que iniciaron la investigación? Y la segunda pregunta sería si me pudieran confirmar o entrar un poco más de detalle en qué mercado se detectaron las conductas y en qué mercado los efectos. Adelante, autoridad investigadora. Si quieren, yo comienzo respondiendo su primera pregunta. Y sí, en efecto, la COFESE cuenta con la facultad, o la autoridad investigadora cuenta con la facultad, en el caso de detectar alguna conducta ajena a la inicial presentada por la denuncia, de expandir su investigación y abarcar, digamos, conductas adicionales, como lo hicimos en este caso, de exclusivamente enfocarnos en el agente económico afectado como Millán, al efecto que tenía la práctica de descuentos por volumen en la estructura del mercado. Y fue mi compañera Camila que realizó el estudio de mercado. No sé si le pueda ceder la oportunidad de responder su segunda pregunta. Sí, así es. Yo le puedo responder. El mercado relevante fue donde se dio la acción exclusionaria, es en el mercado mayorista. Este mercado mayorista comprende a Arab International, Petrol International y Yahagas. Pero como es una demanda derivada al mercado minorista, que son los que tienen expendio al público, es decir, todo franquiciatario de Yahagas Green o independiente, los efectos se pueden trasladar, ya que los mayoristas no tienen los incentivos para llevar el combustible al menor costo, dado que no generan presión competitiva en el agente que tiene poder sustancial de mercado. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y un par de preguntas para la defensa. En primer lugar, me gustaría saber cuáles serían las externalidades positivas de la nueva oferta que ustedes estarían haciendo a través de Yahagas Green. Lo anterior, porque me generaron algunas dudas durante su presentación, mencionaban que había una diferencia en los costos, que algunos eran muy altos, entre Yahagas Green y las franquicias anteriores de Yahagas, y que al otorgar, digamos, el descuento a Millán, en este caso, no incentivarían una mayor competencia, lo cual no me quedó claro porque pareciera que es al revés, desde mi punto de vista. Y la segunda pregunta es si consideraron apegarse a algún beneficio de dispensa o reducción de multa en algún momento durante el estudio del caso. Buenas tardes, yo voy a contestar la pregunta. Debido a que nos referimos a que si se le brindan los descuentos a los franquiciatarios con el contrato antiguo, se estaría dándoles una ventaja competitiva sobre los nuevos franquiciatarios, es debido a que los nuevos franquiciatarios en este momento tendrían que estar desembolsando la inversión inicial, que es una cantidad muy importante de dinero. Y como ustedes saben, uno, aparte de la tasa interna de retorno o de los rendimientos que se necesitan sobre el capital, uno de los factores importantes para la decisión de inversión es el periodo de recuperación. A pesar de que los descuentos son pequeñamente significativos, buscamos que este periodo de recuperación de inversión sea un incentivo que atraiga a los que quieran poner gasolineras a que sea una franquicia de Yahagas Green. Ahí te interrumpo tantito ahí. Ojo, porque de alguna manera, por lo que decía el contrato de franquicia y un poco el caso, es que Millán en ningún momento dijo que no estaba dispuesto a asumir esos costos. Ellos de alguna manera entendían que para entrar a esos descuentos podían asumir los costos que requerían la nueva inversión para convertirse en una franquicia de Yahagas Green.
Eso me gustaría hacer una aclaración. En ningún momento en la parte de su denuncia ellos especificaron, ni ellos a nosotros nos ofrecieron, esto lo da por hecho la autoridad investigadora, pero en ningún momento ellos ofrecieron adquirir esas mismas ventajas, esas nuevas obligaciones, perdón, ellos simplemente querían asumir o querían absorber esos descuentos que se le daban a los nuevos. Pero eso sí me gustaría hacer la aclaración. En ningún momento Gasolinerías Millán dijo que quería adquirir esas nuevas obligaciones, por eso es que nosotros decimos que no es relevante para que ellos hayan afirmado eso. Y aparte, lo que nos referimos no solo a que tengan que poner electrolineras, sino que estamos considerando la inversión inicial. Los franquiciatarios como Gasolinerías Millán ya tienen hechas las gasolinerías, no tienen que estar invirtiendo en construcción, permisos, en obra. Los nuevos franquiciatarios tienen que invertir en eso, y algo que es decisivo para las decisiones de inversión es el periodo de recuperación. Los franquiciatarios antiguos ahorita no tienen que desembolsar para construir gasolinerías porque ellos ya las tienen construidas. De acuerdo. Y la otra pregunta, ¿tienen algún comentario de si consideran apegarse a algún beneficio de dispensa o reducción de multa? No lo tenemos considerado porque nosotros no consideramos que nosotros hayamos incurrido en esa práctica monopólica relativa como nos acusa la autoridad investigadora. Ok, de acuerdo. Hola, yo tengo un par de preguntas para cada uno. La primera para la autoridad investigadora es, ¿por qué consideran que Yajagas está obligado a dar estos descuentos y no simplemente fuese un modelo de negocios? Si bien la palabra obligación es un poco fuerte, es más que existen criterios en el mercado de hidrocarburos, como mencionamos en nuestra presentación, que establece que no se puede, digamos, aplicar descuentos de manera selectiva a compradores en condiciones equivalentes. Entonces, uno de los elementos claves para una política de discriminación en precios anticompetitiva, como lo es esta, es que estos únicamente se apliquen para competidores para clientes competidores. En el caso de que Yajagas fuera, digamos, a abrir la política de precios a competidores, a todos los franquiciatarios en general, es posible que aún se encuentren aún así se encuentre como una política de precios anticompetitiva, pero en el caso de cuando es una obligación, recae la obligación de Yajagas de no aplicar los descuentos de una manera discriminatoria, no tanto de una obligación de aplicárselos a Yajagas. Y otra pregunta sería, ¿consideran que un regulador sectorial podría tomar medidas asimétricas como es en el caso mexicano? Sí, perdón. Disculpe, si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿se refiere a favorecer a Yajagas sobre a los nuevos del mercado mayorista o cuál? O no, más bien sería como tomar medidas asimétricas viendo que Yajagas es un monopolista. ¿Ustedes como autoridad investigadora podrían solicitar algo así? Pues se pudieran solicitar medidas correctivas como el cambiar el modelo de negocio, porque el modelo de negocio solo tiene un fin razonable por el hecho de excluir a sus competidores, que solamente tenían acceso a una masa de competidores que son de gasolineros independientes. Lo que está haciendo es sustraer de esa masa y jalarlos a los franquiciatarios, pero en ningún momento se ofreció que esto estuviera abierto a cualquier nuevo gasolinero, sino que es un requisito indispensable que ya se tenga ese gasolinero ahí. Entonces, sí se pudieran aplicar medidas correctivas para terminar esta conducta y asegurar que no volviera a suceder. Muy bien, gracias. Y para la defensa tengo también dos preguntas. La primera es, en el caso de que ustedes hablaron sobre un análisis de sustitución por el lado de la oferta, ¿tomaron en cuenta las barreras normativas que pudiera haber? Buenas tardes. Sí se tomaron en cuenta porque de hecho ya se están, en este país empresas ya están recolectando, como lo comenté,
aceite usado para hacerlo combustible, y dado que en la sustitución por el lado de la oferta, tomamos en cuenta las empresas que tienen la capacidad tecnológica y física y productiva para elaborar un bien sustituto, pues no tendrían barreras normativas, porque no estarían ellos explorando ni obteniendo petróleo para refinarlo, porque ahí es donde están las barreras más fuertes que restringen el mercado. Gracias. Y otra pregunta también para la defensa. En el caso de poder sustancial, ustedes hablaron de participaciones, independientemente de los aspectos que mencionaban de las disposiciones, ¿consideraron los otros fracciones de la ley de competencia sustancial, como existe el poder de otros competidores, acceso y etcétera, etcétera? Sí se tomó en cuenta, porque conforme lo marca la ley, primero se tiene que tomar en cuenta el mercado relevante y luego ver si existe el poder sustancial de mercado. En el mercado mayorista, poder de mercado es vender arriba del precio que sea mayor que el costo y aún así tener ventas. Nosotros, está el precio y nosotros vendemos un poco más abajo del precio, entonces pues sería lo contrario estamos haciendo que se ejerza menos poder de mercado en el mercado de mayoristas. Incluso la misma reforma nos obliga a mi cliente Yajagas a que se le proporcionen las facilidades para que los competidores extranjeros usen la infraestructura de los ductos para poder traer la gasolina al país. Ok, gracias. Raimundo, ¿tienes alguna pregunta para algún miembro de los equipos? Sí, para la autoridad investigadora, Adelante. me gustaría que se pudieran ser un poco más claros con respecto a la parte de los efectos que tiene la práctica y por qué tendría que ser importante analizar la práctica o la posible afectación a Petrol International y a Arab Petrol cuando ustedes señalan que los efectos se dan en el mercado aguas abajo. Si quieren, yo puedo responder esa pregunta. Bueno, primero que nada, en nuestra exposición principal di la aclaración que estos daños al mercado, derivados de las prácticas monopólicas relativas en las que ha incurrido Yajagas, ocurren tanto en el mercado minorista como en el mercado mayorista. Precisamente por lo que mencionó Camila al inicio de nuestra exposición, donde establecemos que las prácticas monopólicas relativas se llevaron a cabo específicamente en el mercado relevante, siendo el mercado relevante la distribución y comercialización de gasolinas en la región norte de Yajalón. Pero como las demandas del mercado minorista y del mercado mayorista están interrelacionadas, porque los minoristas adquieren este combustible por parte de Yajagas, de Petrol International o de Arab Petrol, los efectos de las prácticas monopólicas relativas en las que incurren agentes económicos en el mercado aguas arriba pueden tener efectos en el mercado aguas abajo. Entonces, al inicio de la exposición aclaramos esto y estos efectos nosotros identificamos tres principales, como se los mencioné previamente. El primero era la limitación de las opciones de compra para los consumidores finales de combustible. El segundo consistía en el alza en el nivel de precios, otra vez para los consumidores finales. Y el tercero era en un retraso de la creación de un mercado mayorista competido debido al desplazamiento de los agentes independientes que se ha derivado de las prácticas monopólicas relativas en las que incurrió Yajagas. No sé si esto contesta un poco su pregunta o si quiere que me explaye en otro punto. No, así está bien, gracias. Y para la defensa, me gustaría que me explicaran cuál es la dimensión geográfica del mercado relevante que ustedes estén considerando. La dimensión geográfica del mercado relevante que se está considerando es en la región norte. También quiero aclarar una cosa. Como ustedes saben, siempre que, por ejemplo, se pone un impuesto o un descuento en la cadena de valor de algún producto, siempre los efectos al final se trasladan al consumidor. Si es un aumento de precios,
el consumidor lo termina pagando. Si es una disminución de precios, el consumidor lo termina pagando. Y en este caso hicimos el análisis en la presentación, no tuve tanto tiempo para explicarlo, pero la región, las características económicas de las dos regiones son diferentes. En la región norte hay una mayor inflación y pues las inflaciones pues hace que aumenten los precios. Bueno, pues sí, hay mayor inflación. En el mercado sur, en el sur de Yajagás, la inflación es mucho menor. Incluso en el pico que hubo de inflación en el año 2017, que fue alrededor del 6%, en la región sur la inflación fue alrededor del 1%. Y aparte, debido a la posición geográfica que hay en el mercado sur, el costo de importación es el 5% del precio de referencia internacional, mientras que para la región norte es el 13%. Estamos hablando que es más del doble, y por eso toda esta estructura de costos y el impuesto inflacionario se traslada al final. Nominalmente se ve que hay mayores precios en la región norte del país. Gracias. Bien. Si no hay más preguntas, agradecería a los participantes que abandonen la sala para que el jurado pueda tener el espacio para la deliberación. Muchísimas gracias por su participación, chicos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, con permiso. Gracias. Si solo me quedó una duda, ¿nos tenemos que volver a reunir a la llamada? No, no es necesario. Oh.